Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Disculpen hoy los temitas técnicos. Esto pasa siempre en los inicios de clase. La idea es que para las siguientes clases ya podamos entrar puntual y todos se puedan sumar de manera correcta y arranquemos en horario. Hoy tenemos la clase número 2. Hoy vamos a estar viendo son las bases de datos y cómo interactuamos en general con ellas. Vamos a ver una pequeña introducción a las APIs. Las APIs son un mundo de posibilidades muy grande. Nosotros hoy vamos a estar viendo lo que necesitamos saber de teoría para poder entender luego qué vamos a hacer en blockchain. Hoy la clase sigue siendo totalmente las tecnologías normales que se vienen usando los últimos 40 años con blockchain como tal, vamos a arrancar la siguiente clase, que es el lunes. Y como vi que en la clase anterior tuvimos como bastante tema con el no veo las diapositivas, las letras están muy pequeñas, importa mucho la calidad de la pantalla que tengan y la transmisión, etcétera. Entonces, acá nos armamos un link donde vamos a ir dejando todos los links y contenido. Si ustedes ingresan, ahí voy a ingresar y les voy a mostrar lo que van a tener acá disponible. Acá van a tener primero disponible las inscripciones para el módulo 1 que cierran mañana. Por favor, avísenle a todos sus compañeros que aún no se han inscrito, que están abiertas las inscripciones, que porfa se inscriban hasta el viernes al mediodía más o menos, van a estar abiertas. Y porfa súmense en la universidad que corresponda. Recuerden que si se suman en una equivocada, no los vamos a poder meter al grupo que corresponde porque necesitamos el mail de la universidad y un mail personal. ¿Por qué les pido un mail personal? Porque el mail de la universidad no les va a mandar el recordatorio al calendario. O sea, les llega un link, pero ustedes tienen que agregarlo al calendario de manera manual. Mientras que el correo Gmail que utilicen les va a agregar al calendario las llamadas que yo les agregue y además van a poder tener también acceso al Workspace de Google y otras cositas que van a estar necesitando y es mucho más cómodo manejarlo también que desde el correo de la universidad. Pero sí o sí necesitamos su correo de la universidad para poder después pasar la información a la universidad de quiénes fueron los que aprobaron y quiénes no. O quienes culminaron y quienes no. Acá la verdad no va tanto de aprobar un examen o un test, sino de hacer las cosas y terminarlas. O sea, no importa cuánto se tarden, con tal y las terminen, van a obtener igual el certificado de finalización. Me confirman si pudieron entrar al link de ahí. Y debajito van a tener la clase anterior, las diapositivas, la grabación, o sea, aquí está el video en las diapositivas, y para la clase de hoy aquí tienen las diapositivas, el video, y aquí van a tener las diapositivas. También les dejé esto, que de momento lo ordené mal, pero lo voy a poner al final. Este va a ser todo el contenido del programa para que puedan ir leyéndolo. Esto va a ser toda la teoría. Y durante las clases vamos a estar viendo más que nada la discusión de esta teoría, no paso a paso todo lo que hay de teoría. Entonces, coméntenme si lograron entrar al link ahí y así avanzamos. Ahí les compartí el link en el chat.
Perfecto. Entonces, vamos a compartir de vuelta las diapositivas y arrancamos con la clase de hoy. Vamos a ver primero qué es una base de datos. Nosotros interactuamos todo el tiempo con bases de datos, pero aún así conceptualmente nos cuesta poder definirlo. Una base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto. ¿Por qué? Porque en una base de datos yo puedo meter siempre datos del mismo tipo o para el mismo propósito, pero no podría juntar, ejemplo, colores con letras, con números en cualquier base de datos. También, por lo general, en una base de datos, nosotros nos interesa acumular información de diferente tipo, pero que pertenece a X actividad. Es decir, una base de datos de inicio de sesión tiene el usuario, la contraseña, el mail de la persona, qué tipo de usuario tiene o qué permisos, depende del sistema. O, por ejemplo, una base de datos de estudiantes, aparte de tener esto que ya comenté, tiene las notas, las materias en las que se inscribió, en qué fecha arrancó en esa carrera, universidad o curso. Entonces, ¿por qué lo llamamos base de datos? Porque necesitamos centralizar la información, ordenarla, listarla y así poder utilizarla para diferentes motivos, o sea, para tomar decisiones, para actualizar cosas, para tomar diferentes acciones, pero siempre necesitamos los datos ordenados. Ustedes imagínense que para yo hoy poder dar esta clase de hoy, estuve por los grupitos haciendo encuestas, a ver qué conocimientos ya tenían la mayoría, qué conocimientos le faltaban a la mayoría, qué edades tenían, de qué país son, que ya sé que son todos de Guatemala. Y con cada una de estas respuestas, yo agarro y lo junto todo en una base de datos y luego lo grafico. Y de acuerdo a lo que tenga en esta base de datos, puedo decidir cómo voy a dar la clase. Ejemplo, algunas de las decisiones que tomamos son qué tipo de fondo para las diapositivas utilizamos. Depende de si las personas son muy mayores o estudiantes. Las diapositivas se muestran diferente, tienen diferentes indicaciones. Un ejemplo bien claro es que cuando yo doy clases para personas, adultos mayores de más de 50 años, por lo general las diapositivas cuando tienen algún link o algo que se linkea, como por ejemplo esta slide de atrás, que esto, lo subrayado claramente es un link y todos acá deberíamos saberlo. Pero cuando doy clases para adultos mayores, ellos no lo saben porque ellos no nacieron y ya habían computadoras. Entonces, acá yo les pongo una flechita que la señala y dice clic aquí, clique aquí, y les voy poniendo instrucciones adicionales en las diapositivas, depende del público al que voy dirigido. Por ejemplo, cuando doy clases para menores de 15 años, entonces todo es bien dinámico. O sea, yo no les pongo texto en las slides, sino todo QRs y cosas para hacer en el momento, porque si no pierdo la atención. Entonces, para eso nos sirve a nosotros una base de datos, para poder recolectar datos y luego poder tomar decisiones de diferentes tipos. En este caso, las decisiones que yo tomé fueron referentes a las diapositivas. Pero en una empresa las decisiones pueden ser de acuerdo a un empleado que está faltando mucho, se nota en la torta cuántas veces no vino, un empleado que, no sé, que hace mucho más trabajo que el resto, entonces vamos a ver si está trabajando horas extra o tiene más capacidades, porque no lo pasamos a un rol que le sea más exigente. Es decir, depende de lo que necesitemos decidir, va a ser el tipo de datos que vamos a ordenar para poder usarlos. Y en resumen, podemos decir que una base, o sea, que se llama base de datos, este conjunto de datos ordenados, sí, puede estar almacenado, en este caso de manera digital, pero anteriormente almacenábamos bases de datos, es decir, las carpetas que armaban en los colegios con las notas, eso era la base de datos. Hoy vamos a hablar solo de bases de datos digitales. Entonces, es una base de datos y puede ser almacenada, sí tiene un sistema, es decir, tiene un cómo entran los datos y que siempre es de la misma manera. Sí puede ser luego consultada, es decir, la tengo online para luego ir a ver los datos. Y además, si está dentro de un sistema informático. Porque las bases de datos que le comento que utilizaban anteriormente manuales, no era llamado bases de datos, era llamados historiales, etcétera. Base de datos lo llamamos si es un sistema informático.
Estas son las dos bases de datos más populares en el mundo, sin embargo, hay miles. Excel es la primera base de datos que nosotros conocemos, que la venimos a conocer en el colegio. Nuestro primer acercamiento, diría yo, no sé, como en tercer grado, cuando tenemos como unos 8 o 9 años, abrimos por primera vez Excel y nos mandan a hacer una columna con el nombre, el apellido, gastos. Y por ahí arrancamos a ver cómo funciona la base de datos. La realidad es que nosotros lo vemos como algo que no vamos a utilizar más y no lo estudiamos, no estudiamos la cantidad de comandos que se pueden hacer ahí, la cantidad de cosas que se pueden automatizar con Excel. Y luego llegamos a la universidad o a alguna carrera técnica y nos encontramos con SQL. Y SQL lo vemos, wow, complicadísimo. Mira todas estas reglas de todas las cosas que no puedo hacer aquí. Pero vienen a ser las mismas reglas que tuvimos que haber aprendido antes con Excel. Y en los programas educativos, lamentablemente, no están enfocados en que salgamos con esas competencias bien aprendidas todavía. Un ejemplo claro de por qué podemos relacionar Excel como la primera base de datos que conocemos es porque las bases de datos en general se rigen por cómo se ve Excel. Es decir, tenemos filas y columnas. Todas las filas sería el mismo tipo de dato. Y las columnas van a variar el tipo de dato que puede ir a ver, que puede haber entre sí. Es decir, todo lo que yo tengo arriba es un enunciado, todo lo que va debajo va a completar los datos que hacen referencia a ese enunciado. ¿Y qué hacemos con las bases de datos? O sea, si ya yo tengo una base de datos que puede ser consultada, updateada, etcétera, ¿qué cosas hacemos trabajando con ellas? ¿Qué se hacen las empresas con ellas? Primero, vemos que tenemos tablas y las tablas son las que almacenan los datos. Luego de que ya estas tablas están llenas o tienen datos, entonces podemos hacer consultas. Y estas consultas pueden ser de datos específicos o totalizados. También podemos hacer informes, es decir, sacar estas consultas y ahora darles alguna interpretación, como las que les comenté que yo hago para las slides, de acuerdo a toda la información que yo pude ver de los datos de ustedes, de edad, dónde estudian, qué carreras estudian y qué conocimientos básicos tienen. Entonces, yo puedo hacer un informe de cómo vamos a manejar la comunicación durante este programa. Y además, también puedo crear formularios que vayan a completar esa base de datos y eso lo vamos a hacer hoy en la práctica al final. Cada una de estas acciones que yo les estoy mencionando acá no quiere decir que en un trabajo normal lo haga la misma persona. El tema o la gracia es que cada una de estas acciones las hace un departamento o una persona diferente. Es decir, el que caiga a las tablas puede consultarlas, sí, pero no es normal que haga informes ni que haga formularios. Por lo general hay un equipo que es el que cae a las bases de datos, luego estamos el equipo que las llena en el día a día y este mismo equipo que las llena en el día a día también las está consultando por diferentes motivos. Luego hay otro departamento que por lo general son roles de liderazgo o departamentos de marketing que hacen informes con estos datos que se ordenan para poder sacar conclusiones y definir próximos pasos de lo que sea. Y luego hay otros departamentos como marketing, recaudación de datos, ventas, etcétera, que envían formularios que van a recolectar datos para esta base de datos, como por ejemplo el formulario que yo les mandé a ustedes para confirmar la asistencia. Ese formulario a mí me ayuda a saber quién vino, o sea, quién sí estuvo presente y las cosas que teníamos para mejorar, que si se dan cuenta, todas las cosas que me dejaron en comentarios para mejorar, las mejoramos para hoy. O sea, me dijeron que no se veían bien las letras, hoy tenemos la llamada, les mando las diapositivas antes. No quiere decir que las letras las pude agrandar mucho, pero conseguí la solución para que ustedes no vuelvan a tener el problema de no veo. Y así con cada una de las cosas que yo pude recaudar del formulario. Ese formulario también está yendo a una base de datos que curso a curso vamos a ir viendo cuáles fueron las cosas que tuvieron en común, cuáles fueron las cosas en común de las que se quejó la gente, o si curso a curso no repetimos quejas, entonces quiere decir que estamos mejorando de la manera correcta. Y luego, dentro de los tipos de datos, que ya sabemos las características básicas de tiene que ser consultada, estar en un sistema, etcétera, tenemos dos tipos de bases de datos. O sea, hay muchas marcas, pero hay como dos maneras de hacerlo. Y es la manera relacional, que quiere decir que esta base de datos en cada columna tiene especificado qué tipo de dato va a ir y además se amarra de las siguientes. ¿Cómo se amarra? Por una llave primaria que se llama primary key. Ejemplo, en nuestra primary key, en un inicio de sesión, casi siempre es el mail.
El mail viene a ir a la tabla de inicio de sesión, que sería la de login, y ahí va a estar el mail, la contraseña, el nombre o cualquier dato que pidan en el registro. Luego vamos a tener, no sé, la base de datos o la tabla de estudiantes. Estos estudiantes tuvieron que iniciar sesión, sí, entonces necesitan de esta primera tabla. Pero ahora yo no quiero todos esos datos de nuevo en esta tabla, sino que solo quiero un dato para poder identificar al estudiante. Y ese dato va a ser el email. Entonces yo a la segunda base de datos quiero saber las notas del estudiante y voy a agregar como dato principal el email. Y a raíz de este dato, entonces comienzo a cargar las notas y las materias que ve ese estudiante. Luego, cuando me voy a otra tabla, como por ejemplo, si pagó o no pagó la cuota de la universidad, voy igual a amarrar a ese estudiante por el email y así puedo, entre todas las tablas, consultar los diferentes datos que quiero guardar sin tener que hacerlo todo en una misma tabla y no tener un guacho de datos que no nos va a servir de nada tenerlo todo junto. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Perfecto. Bueno, seguimos. Luego de las relacionales, ya dijimos que necesitamos un dato para amarrarla entre sí. O sea, necesitamos siempre que se entrelacen las diferentes tablas entre sí. Y luego tenemos las bases de datos no relacionales, que para los que estudiaron formalmente las anteriores, o sea, como que las vi en la universidad y no vi estas en la universidad, cuando llegué a esta fue un wow, me tumbaste todo lo que yo sabía de bases de datos, o sea, el concepto me lo tumbaste todo. Porque venimos hablando de que las bases de datos tienen que ser ordenadas, el mismo tipo de dato en cada columna, etcétera. Y cuando llegamos a las no relacionales es otra cosa. En las no relacionales yo puedo meter en la misma columna una foto, un video, un número o una oración. Y por eso se llaman no relacionales, porque el dato puede no guardar relación entre sí. ¿Para qué fueron hechas estas bases de datos si ustedes dicen, wow, ¿y qué voy a ordenar yo ahí? Después, ¿cómo saco conclusiones si tengo cualquier cosa? La realidad es que estas bases de datos no fueron hechas para poder sacar informes y tomar decisiones, sino para manejar grandes volúmenes de datos, como por ejemplo los que manejan las redes sociales. Ustedes imagínense que si Twitter, Facebook o cualquiera de las redes sociales que tienen muchos usuarios utilizan una base de datos relacional, la aplicación andaría súper lento, porque la base de datos relacional guarda los datos un poco más lento. En cambio, las bases de datos no relacionales guardan los datos súper, o sea, es súper rápido, inmediato. Entonces, no tienen problemas con la rapidez. Por lo general, cuando hay bases de datos no relacionales, luego hay una relacional que viene a ordenar esto. Pero en el momento en que se capturan los datos y que se devuelven los datos al usuario, es no relacional. Por ejemplo, en un post de Facebook, yo puedo agregar texto, links, video, audio, fotos, y eso todo va a ir a la misma columna que es el campo post. O sea, en el post yo puedo meter esta cantidad de diferentes formatos. Mientras que en una base de datos relacional no podría meter diferentes formatos. O sea, podría meter solo video, solo audio, solo texto, etc. Entonces, las bases de datos en blockchain son bases de datos no relacionales. Y por lo general, todos los proyectos blockchain tienen una base de datos relacional, Web2 normalita, donde manejan los datos que necesitan ordenar para sacar informes o métricas. Y acá les dejo escrito cuáles son las diferencias entre las bases de datos relacionales y las no relacionales, porque esto es bastante clave que quede claro el concepto para que de aquí en más entiendan cuándo están en una o en otra. Esto también les va a ayudar a ustedes a, cuando están completando formularios de diferentes tipos, poder entender por qué les da error. O sea, en algunos momentos el formulario, no, el error no está bien programado y simplemente no pueden completarlo, les da error, pero no, el error no dice qué pasa. Entendiendo un poco de las bases de datos, van a poder que esto no les pase tan seguido. En las bases de datos relacionales, la información se organiza de forma estructurada en tablas y en las no relacionales no. Las bases de datos no relacionales no se usa SQL como lenguaje principal. SQL es un lenguaje de programación. En las bases de datos no relacionales utilizamos JSON, XML, hay otros tipos que se pueden utilizar, pero esos son los dos más comunes. Las bases de datos no relacionales se usan para almacenar datos no estructurados
o semiestructurados, es decir, los diferentes formatos. La escalabilidad es mayor en una base de datos no relacional. Lo que les comentaba, es súper rápida y la puede escalar a millones de datos en segundos sin que se caiga y sin que se colapse. Y ahora, acá quiero que prestemos un poquito de atención porque capaz estos no son los medios de pago más famosos en Guatemala, pero ahí quiero que me comenten por el chat cuáles son los medios de pago más famosos en Guatemala, como por ejemplo cuando ustedes van a comprar una entrada a un evento, entran a una página cualquiera y eso los redirige a otro lugar para pagar. ¿Cuáles serían esas marcas en Guatemala? Todo Ticket, PayPal, pasarela de pago del BAC, TiloPay, PayPal, etcétera. Perfecto. Bueno, todas estas que me mencionan, a excepción de Todo Ticket, que me parece que no es una pasarela de pago, voy a verificarlo. Sí, Todo Ticket no es una pasarela de pago, es una venta de tickets y bueno, tiene integrado el medio de pago. CyberSource, Osmo, estas no las conozco, pero sí me suenan más a que son pasarelas de pago. Visa Link, Visa y Master tienen las pasarelas de pago más importantes en el mundo entero. O sea, no hay pasarelas de pago que transaccione más, o sea, más cantidad de transacciones que Visa y Master. Luego vendría a ser Stripe y luego PayPal. Cada una de estas pasarelas de pago es una API. O sea, esto es un pequeño programa que puede como actuar por sí solo y conectarse a otros tipos de programas. Y vamos a ver más a detalle poco a poco durante la clase cómo es este tipo de conexión. Pero siempre que ustedes estén en una aplicación, en una web, etcétera, y quieran pagar y los lleve a otra web completamente, que ahora les dice abajo que es segura porque usa, qué sé yo, qué seguridad, eso es una API. También están las APIs como por ejemplo cuando ustedes se conectan a una web nueva con una red social. Ejemplo, si ustedes se crean una cuenta en Facebook, ustedes pueden iniciar sesión dándole clic al botón de Gmail, ¿verdad? Eso los lleva a ustedes a Gmail, les hace conectar su mail y luego vuelve a Facebook. El que vaya a otra web y vuelva es una conexión con una API. Y en la clase anterior estuvimos hablando sobre en qué momento interviene la blockchain en un sistema o en una arquitectura de software. Y aquí vuelvo a repetir el ejemplo porque vamos a ver la definición. Una arquitectura de software es la lógica de software, es decir, se refiere a la organización y estructura interna del sistema. En términos, son sus componentes y las interacciones entre ellos. Se centra en cómo se organizan y se relacionan los diferentes módulos, capas o componentes del software para lograr objetivos de funcionalidades. Por ejemplo, como les comentaba en la clase anterior, tenemos el frontend, que es donde el usuario tiene el box, las listas desplegables, o sea, todos los datos que necesita ingresar. Y luego eso va a ir al backend, que al backend va a llevar la información que envió el usuario y eso lo va a distribuir entre las bases de datos y los archivos a guardar o los web servers. ¿Cuáles son los tipos de arquitectura de datos? Y aquí voy a tirar el documento al suelo, como dicen, porque la monolítica no se usa hace muchos años ya, pero me gusta explicarla porque hay todavía ciertas aplicaciones o programas que la siguen utilizando. La arquitectura monolítica es cuando trabajábamos, si se recuerdan, de las metodologías tradicionales, de que una persona no podía arrancar, o sea, un rol de trabajo no podía arrancar hasta que no terminara la anterior. Es lo mismo con la arquitectura monolítica. Nosotros no construíamos una parte del sistema, o sea, la siguiente parte del sistema si no habíamos terminado la primera. O sea, no construíamos diferentes funcionalidades independientes, sino que la siguiente siempre dependía de la anterior. Era una correlatividad como lo es, por ejemplo, las matemáticas en la universidad. Que si ustedes no pasaron matemática 1, no pueden ver matemática 2. A diferencia de la actualidad, que son los microservicios, que los microservicios se refieren a que cada parte o cada funcionalidad de lo que estemos utilizando tiene que ser una aplicación independiente
y luego conectarse entre sí. Y lo vemos actualmente en todas las aplicaciones que utilizamos online. O sea, las aplicaciones monolíticas son las aplicaciones que nosotros instalábamos en la computadora, que teníamos un CD, que meterlo, que darle siguiente, 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 que nos ocupaba espacio en el disco duro, que podían no ser compatible con nuestra computadora, etcétera. Los microservicios son todas las aplicaciones que de alguna manera están actualmente en la nube. O capaz ejecutables que instalamos en la computadora, pero que igual, si no tenemos internet, no van a funcionar. Porque siempre están yendo a buscar cosas o funcionalidades en la nube. Y si lo vamos a ver gráficamente, una arquitectura monolítica se ve así. Es decir, tengo parte del sistema 1, parte del sistema 2, parte del sistema 3, parte del sistema 4, y si yo saco cualquiera de estos bloques, el sistema no anda. Se queda roto y no funciona. A diferencia de los microservicios, que cada funcionalidad tiene que tener cada una de las partes para poder funcionar. Entonces vemos como, ejemplo, el login tiene cada una de estas partes. Luego tenemos un carrito de compras y tiene cada una de estas partes. Así que si se cae el carrito de compras, no se cae el login. Obviamente, si se cae el login, no puedo entrar al carrito de compras, eso es obvio. Pero lo que hacemos en general es que podemos aislar las funcionalidades para poder arreglar los errores más fácilmente, para poder desarrollar más fácilmente, para poder distribuir el trabajo entre varios equipos más fácilmente. Por acá tenemos una preguntita que dice, que si creo que dependiendo de tu aplicación todavía podrías utilizar la arquitectura monolítica. Sí, o sea, la puedes utilizar siempre y cuando necesites instalar cosas, pero la realidad es que es súper obsoleto, que consume muchos recursos, que tiene problemas de compatibilidad con diferentes dispositivos, porque, por ejemplo, ahorita hay millones de modelos de computadoras, y tú cuando desarrollas monolítico tienes que hacer ajustes para cada modelo de computadora en que se va a instalar. Y acá tenemos una preguntita de Eric que no voy a responder todavía, sino en la siguiente slide. Vamos a ver la definición para que se la lleven bien arraigada de qué es un web service. Y esto les va a servir para la vida en general, no nada más para este curso. Un web service facilita un servicio a través de Internet. Se trata de una interfaz mediante que dos máquinas o aplicaciones se comunican entre sí. ¿Por qué hablamos de máquinas o aplicaciones? Porque puede ser un servidor que no tenga pantalla ni siquiera, pero se está comunicando con mi celular, con mi computadora, con mi tablet. Esta tecnología se caracteriza por ser multiplataforma. Cliente y servidor no tienen por qué contar con la misma configuración para comunicarse. Entonces, ¿se acuerdan que hace dos doritos les acabo de comentar de que si ustedes desarrollan algo en monolítico, se van a tener que preocupar muchísimo por la compatibilidad entre dispositivos? Eso no pasa con los web services. Los web services se consumen a través de Internet, a través del protocolo HTTP, y cualquier dispositivo se tiene que poder adaptar. Ahora, capaz no se ve muy bonito, es decir, si la pantalla no está desarrollada para este tamaño, o sea, el frontend no se ajustó para este tamaño, no se va a ver bonito, pero va a funcionar, o sea, no va a estar roto, no va a ser inusable. Siempre lo vamos a poder utilizar, aunque el botón se vea feo, esté cortado o lo que fuera. Algo bastante curioso que quiero mencionar, porque la verdad me da mucho FOMO, es que el padre del Internet, o sea, no el padre del Internet, el señor que descubrió el protocolo HTTP y que lo implementó, aún está vivo, es argentino, vive aquí en Argentina y en las últimas charlas y conferencias que ha estado por ahí todo el día y he tenido como oportunidad de saludarlo y hablar un poquito con él. Y eso para mí es súper guau porque es como, no sé, yo me imagino como la época de Albert Einstein, de la gente que andaba con él, que lo veía como una persona normal, sí, para la época, pero para nosotros actualmente, si pudiéramos conocer a Einstein, sería un hito muy grande. Así que la verdad me siento bastante afortunada de en este momento estar en Argentina porque están viniendo o viven acá referentes de muchos proyectos de tecnología importantes y es muy cool conocerlos y ver lo que piensan del futuro de las tecnologías. Totalmente, o sea, tú imagínate que todos nosotros estamos aquí hoy porque ese señor se inventó un protocolo. O sea, el Internet ya existía, pues, o sea, el Internet no es que lo inventó el señor ese, pero sí inventó el protocolo para que podamos estar hoy online todos. Y es un señor que anda por ahí normal y se va caminando, o sea, cuando sale se va caminando. Nunca lo he visto irse en carro. Entonces, ya sabiendo que son los microservicios, vamos a ver puntualmente qué son las APIs. Las APIs
o sea, se acota API porque es una interfaz de programación de aplicaciones. Y es una interfaz que define la interacción entre múltiples intermediarios, entre ellos bases de datos, otras funcionalidades, etc. Con esto podemos llegar a la conclusión de que una API es un microservicio, pero no todos los microservicios son APIs, o no todos los web services son APIs. Entonces, esto va a responder la pregunta de Eric, de si una API es un microservicio. Pero hay microservicios que no son APIs, ¿eh? Y si vemos gráficamente cómo funciona una API, es básicamente está en el medio entre la base de datos y el frontend, o sea, lo que ve el usuario final. Es decir, si yo me voy a iniciar sesión, estoy iniciando sesión desde la aplicación, eso va a enviar esas credenciales a la API y la API la va a consultar en la base de datos. Si son OK, voy a poder iniciar sesión. Si no, la base de datos me va a responder un que no. Y la API también me va a responder un que no. Y la aplicación me va a poner un mensaje de error que no puedo iniciar sesión por X motivo. ¿Cuáles son los tipos de APIs? Ya que dijimos que una API es un microservicio, pero que no todos los microservicios son APIs. Entonces, acá vamos a ver algunos tipos de APIs y, sin embargo, nos vamos a enfocar siempre en API REST, que es la más famosa en el mundo. Y ahí estoy abriendo para compartirles. Aquí, este blog a mí me gustó bastante, o sea, como que está bastante ordenado, está bastante claro. En este momento lo voy a traducir a español para que lo miremos rápido. Recuerden que cuando hacen esta traducción automática, si hay alguna palabra que no tiene sentido es porque la tradujo a lo bravo, busquen por el chat GPT o otro traductor que se las traduzca mejor. Yo me voy directamente, como ya lo leí, a donde está lo que quiero que vean. Y vamos a hablar primero de las API REST, que es la más famosa en el mundo actualmente. Y API REST es la que deriva del protocolo HTTP, que es como nos comunicamos actualmente. Es decir, estar conectado a esta Meet, ver videos en YouTube, ver cosas en el celular. Todo lo que nosotros hacemos actualmente, los dispositivos que tenemos actualmente, dependen del protocolo HTTP. Y acá nos muestra algunos de los comandos que podemos utilizar en el protocolo HTTP, que por ejemplo, un get es lo mismo que un select en la base de datos, es decir, un consulta todos los datos que hay. Un post manda un dato nuevo. Un put actualiza un dato que existe o un delete borra. O sea, mira lo que está presentando. Disculpen, ahí les comparto. Ahí, ¿ven? Sí. Ok, vuelvo arribita. Como número uno tenemos la API REST, que son las más famosas en el mundo entero. Estas API REST dependen del protocolo HTTP y estos son algunos de los comandos más utilizados. Hay creo que dos más, pero estos son los que más se usan. Luego tenemos las APIs GuideQL, que es un lenguaje o un entorno para la ejecución de diferentes interfaces de programación. Es decir, esta API no depende nada más de conectarse a Internet, sino que puedes hacer diferentes funcionalidades dentro de ella. Esta API no la vamos a ver durante este programa. Sin embargo, acá tienen un ejemplo para saber cuándo están interactuando con ella. Luego tenemos las API SOAP, que por lo general son servicios privados. Estos servicios son más utilizados por instituciones bancarias, financieras o gobiernos.
Estas APIs no son públicas, no podemos acceder así como así, siempre dependen de un montón de permisos y lo que se transfiere a través de ellas son pequeños archivos de textos estructurados bien chiquitos. Es decir, el cómo llega la información a un banco de deudas, de tarjetas que se están repartiendo y de diferentes cosas es a través de una API REST, de una API SOA, disculpen. También tenemos las APIs que son WebSocket. Esto tampoco lo vamos a ver durante este programa. Esto se utiliza más que nada para contenedores con Docker, etc. Tenemos los zócalos, que esta yo ni siquiera la había visto nunca en mi vida. Tenemos las SCE, que son eventos enviados por el servidor. Esta se utiliza mucho en telecomunicaciones, así que los que están en la Galileo, seguro en algún momento de la carrera van a ver este tipo de API. Y estos son, esta gRPC, son pequeñas APIs de programación para procesos industriales más que nada. Se utiliza para diferentes automatizaciones de procesos, pero es más famoso por procesos industriales, como maquinaria, maquinaria pesada, máquinas en general que ensamblan cosas, que empacan cosas, no sé, los robots de Amazon que van y están solos en un depósito sin personas, y ellos mismos agarran el paquete, lo ponen donde tienen que mandarlo para que se despache. Estos son todas RPC. Y este tipo de API sí es bien utilizada en el mundo entero, en el mundo industrial. Por ahí en las diapositivas yo les estoy dejando este artículo para que después ustedes se lo lean con calma, pero solo para que sepan, nosotros la única que nos interesa entender completamente por ahora es la API REST y las demás van a depender mucho del nicho donde estén trabajando y del tipo de proyecto. Pero API REST es universal para todos y todos sin excepción deberíamos conocerlas y entenderlas. Ahí me paso de nuevo a las slides, me avisan cuando la vean. Perfecto. Y acá de nuevo el funcionamiento de la API REST, que es la que nos interesa más entender, y estos son los comandos más utilizados. Vemos que podemos mandar diferentes peticiones entre nosotros, que somos el cliente, el celular, la computadora, el dispositivo que utilicemos. Luego va a pasar por la API, que ahí va a haber diferentes funcionalidades, como un inicio de sesión, un dar información, un mandar una foto, y luego eso va a ir a la base de datos, a guardarse, a consultarse o lo que necesitamos en el momento. Y los formatos en los que se programan las API REST en general son JSON y XML. ¿Qué son los códigos de respuesta en las APIs? Alguna vez seguro han entrado en una página y les ha dado un error 400, un error 500 y la página no anda o no funciona bien. Estos códigos de error nos ayudan a nosotros como usuarios a entender por qué no puedo entrar en este momento y a los programadores entender en qué parte del sistema o en cuál API van a buscar el error para poder solucionarlo rápidamente. Y aquí yo les dejé la manera más divertida que conseguí de leerse los códigos de error. Esto es una página que alguien hizo de códigos de error con gatitos. Y entonces comienza hablándonos de los códigos de error 100, que es un ok, o sea, como que estamos haciendo cosas. Luego tenemos los códigos de error 200, que ya son confirmaciones. O sea, no nada más un estoy enviando cosas y recibiendo cosas, sino un confirmo, un acepto, etc. Luego tenemos los 300, que es cuando estamos recibiendo diferentes datos rápidamente. Luego tenemos los 400, que en general son códigos de error, o sea, son códigos de error más que nada, no de éxito ni de que está todo ok. Y los 500, que son códigos de error con el servidor, es decir, no es problema de la aplicación, sino que es problema con el servidor, de la conexión con el servidor. Esta página, esto no es que se lo tienen que aprender de memoria, pero sí denle una leída para que ahora cuando les salga un código de error, sepan de qué les están hablando en ese código de error.
Y ahora el por qué estamos viendo APIs hoy, y es porque las API REST se convierten, o mejor dicho, los smart contracts se convierten en API REST. Entonces, acá yo les dejé un artículo que tiene las 8 APIs blockchain más utilizadas en el mundo. No quiere decir que sean todas, seguro hay muchísimas más, pero es lo más completo que conseguí con la información totalizada. Y vamos directamente a donde sí están las APIs, que es abajito. Voy a traducir. Me avisan si están viendo ya el... Ya, ya. Perfecto. Ahí se me fue y les pongo de vuelta. Ahí estamos. Ok, algunas de las APIs blockchain más utilizadas son estas que les menciono acá, las de BlockZipper, que acá simplemente lo que hacen es poder transaccionar, automatizar diferentes opciones, etc. Lo interesante de acá es que esto, como que este tipo de programitas, o sea, las APIs son pequeños programas que ya están hechos y nosotros venimos y las consumimos y las usamos, pero no necesariamente tenemos que programarlas desde cero. Entonces, lo interesante de blockchain es que hay muchos protocolos que ya tienen diferentes funcionalidades en APIs creadas y nosotros no tenemos que comenzar a desarrollar de cero eso, sino que venimos y lo agarramos y lo usamos. Y es perfectamente válido y está bien y es la idea. O sea, la idea es que no todo el mundo tenga que arrancar de cero cada vez que va a hacer algo, sino de que ya tengamos diferentes funciones hechas para que podamos integrarlas. Tienen las APIs de cadena, las APIs de Coinbase, que estas más que nada vienen a hacer como precios históricos de diferentes monedas, a sacar métricas en general. Tienen APIs de criptografía, API de cadena de bloques. Esta es otra marca de APIs, BigPay es otra marca. Este BigPay vendría a ser una pasarela de pago tal cual como las que me mencionaron de Guatemala. Miren que dice de una vez que es API REST y que está basada en los estándares de esta data que puede ser utilizada a través de HTTP. Todas estas APIs, todas se pueden conectar como una API REST. Pero esta, claramente, la documentación debe estar súper fácil y por eso de una el resumen ya incluye esa descripción. En las demás seguro hay que hacer algo más para llegar a conectarlas. Actualmente, para conectar las APIs van a utilizar el sistema, el gestionador de APIs WACMI, que lo que hace es que convierte el smart contract en una API REST y luego con ese link de la API REST van y la conectan en el sistema al frontend y al resto del backend. El cómo se conecta eso lo van a ver en el módulo, no recuerdo si 3 o 4, así que no se preocupen por ahora por no visualizar en su cabeza cómo se hace, porque está bien, porque no lo han visto. Y ahora, ya habiendo visto qué son las APIs y qué son las bases de datos, vamos a hacer una práctica con ambas. Primero, vamos a ir a Tally, nos vamos a crear una cuenta, igual en Notion. Si ya se la crearon, bien, me siguen, pero si no se la crearon, es el momento de que se la creen. Y ahí voy a compartir la pantalla donde estoy en Tally y me avisan cuando la miren.
Ahí ya la están mirando. Yo voy a crearme una cuenta porque tengo una, pero no importa. Hoy vamos a hacer todo el proceso de cero. Voy a poner que este es mi mail. Ahí me va a mandar un código de verificación, como todo. Voy a confirmar el mail. Vieron que ahí me dio un error, es decir, esta API no me va a permitir ir o entrar si no es poniendo ambos cosas. O sea, nombre y apellido. Entonces, le voy a poner house abajo. Aquí me pregunto, esto pueden responder lo que sea, de verdad que no importa. Es netamente para datos de ellos, que a nosotros nos da igual si les dan los datos o no. Entonces, ahora vamos a crearnos nuestra cuenta en Notion. Le voy a dar en que quiero Notion gratis. No vayan a pagar, no hace falta. Nada de las herramientas que utilicemos durante todo esto va a ser paga. Aquí voy a utilizar la API, me voy a conectar directamente con el mail desde Google. No voy a meter usuario y clave. Y vieron cómo va a otro lugar. Entonces ahí estamos utilizando una API. Y aquí esto dice AUK. Esto significa autenticación. Entonces ya sabemos que esto es una API que está para autenticar cuentas. Ahí la API ya me devolvió a Notion, o sea, como que le dio permiso y dijo, sí, ya puedes ir a Notion. Ahora me preguntan, ¿para qué yo voy a usar esto? Le voy a dar que para uso personal. Aquí le voy a dar saltar por ahora, no quiero saber nada de esto hoy. Y ahí está como configurando el espacio de trabajo. Ahora, en las diapositivas, yo les dejé este ejemplito. Y este ejemplo es algo que a mí me parece bastante útil de utilizar con Notion y Tally. Este formato lo agarré de por ahí, no es mío, o sea que lo pueden agarrar y cambiarle la moneda, por ejemplo, hasta en euros. Pero me pareció bastante sencillo para que lo puedan comenzar a automatizar y así poder entender cómo funcionan las automatizaciones entre diferentes servicios como APIs y bases de datos de manera no code. Hoy todo lo que vamos a hacer es sin código. Entonces, acá tenemos esta plantilla que nos regaló alguien. Nosotros le vamos a dar empezar con esta plantilla y ahí él lo va a copiar a su Notion. Ahí nos pregunta que si quiero sumarlo a este Notion, porque si ustedes tienen varios espacios de trabajo, aquí van a tener una lista y decir a cuál espacio de trabajo lo quieren sumar. Le doy que sí y ahí él duplica y ahora me pone la misma plantilla ahora dentro de mi espacio de trabajo. Entonces, así ustedes pueden obtener diferentes plantillas en Notion que hagan mil cosas. O sea, de verdad que hay plantillas en Notion gratis para todo. Y no tengan miedo con Notion con duplicar cosas dentro de Notion, obviamente, no descargar nada a la computadora, porque lo que se daña ahí le pueden dar vuelta atrás y ya. O sea, ustedes ahí no están guardando, o sea, ejemplo, en Notion no van a guardar una lista de contraseñas, no. Guarden cosas de información, pueden estudiar, yo voy ordenando, tipo, cuando voy estudiando, voy ordenando los contenidos, los comentarios, después cuando no me acuerdo de algo, tengo aquí un buscador que pudiera buscarlo fácilmente. Entonces, Notion, la verdad, para mí es una súper herramienta para ordenarnos nosotros mismos todo lo que necesitemos. Podemos crear diferentes tipos de documentos, o sea, tipo hojas, bases de datos, gráficas, etcétera. Entonces, hoy vamos a estar haciendo una automatización sin código para poder automatizar nuestro registro de gastos y luego sacar diferentes métricas con esta plantilla.
vemos que esto acá lo podemos ver en formato de tabla o en formato de vista. Yo lo voy a poner en tabla porque se me hace más amigable para ver qué tipo de campo es cada uno. Acá luego, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Son ingresos o son gastos? Acá, ¿qué tipo de gasto es? Y acá abajo, ¿cuándo gastaste la plata? Nosotros hoy vamos a automatizar, completar solo esta tablita. Lo de arriba se va a ir completando con los siguientes datos que ustedes les agreguen y a medida de que vayan sectorizando bien los gastos, los movimientos. Entonces, si yo quiero llenar esta tablita de datos, veo que en la fecha, ¿qué tipo de campo sería? Un tipo de campo que se llama fecha en inglés. Luego el importe va en el tipo de campo número. Entonces, el tipo de campo es número. Luego, ¿en qué gasté yo ahí? Va a ir en concepto. ¿Y qué tipo de campo es concepto? Es un título, es decir, es texto. Ahora, ya sabiendo los tipos de campo que nosotros necesitamos para esto, vamos a ir a crear un formulario en Tally para poder completar esta base de datos de manera rápida sin tener opción a modificar ni borrar nada sin querer. O sea, porque aquí, por ejemplo, yo estoy aquí, selecciono esto, le di borrar, lo borré y ahora tengo que ir al historial, restaurarlo, etcétera, es un problema. O por lo menos estoy aquí, taca, 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 escribí mal, le di un enter, me fui para todo el lado, se volvió loco, cambié los campos. Entonces, aquí sin querer le di tabulador, enter y cambié el tipo de gasto y no era mi intención. Entonces, para que esto no nos pase, podemos hacerlo con automatizaciones no code. También a mí me sirven mucho las automatizaciones no code cuando necesito que diferentes personas de equipos me sumen datos a una base de datos. Ejemplo, en vez de yo darles acceso a esta vista para que todo el mundo tenga opción a ingresar cosas y borrar cosas, les mando un formulario de Tally y así solo ingresan cosas acá y la gente desde el formulario de Tally no puede borrar nada. Acá voy a ir a Tally, entonces voy a crear un formulario nuevo, le voy a dar test Ethereum Developer Pack. Aquí en el más comenzamos a agregar los tipos de campo. Vamos a ver el primer tipo de campo que necesitamos. Voy a salir de esta pestaña y a pasarme a la que sí necesito, que es esta. El tipo de campo primero que necesito es fecha. Entonces yo voy a buscar el tipo de campo fecha, que acá va a estar en inglés, date. Y le voy a poner el mismo nombre. Luego, el otro tipo de campo que necesito es el importe, que es un tipo de dato numérico. Entonces aquí voy a buscar el tipo de dato numérico. Fíjense que el icono va a ser siempre igual o similar. Y ahí va el título importe. Luego voy a agregar el tipo de campo concepto, que ese es un tipo de campo de texto. Entonces, acá tengo el concepto. Si fuera un texto muy largo, elijo el largo, pero como yo sé que el concepto va a ser corto, le voy a poner el corto. Aquí, si se fijan, él me agregó un asterisco. Eso quiere decir que el campo es obligatorio de completar. Si yo le quito esto, le quito la obligatoriedad. Yo de momento lo voy a dejar obligatorio. Y entonces le doy publicar. Ya ahí yo tengo un formulario que se va a mirar de esta manera. Vieron que yo aquí elijo la fecha, el importe, lo escribo, y el concepto, también lo escribo. Ahora, después de que ya yo tengo el formulario listo, voy a irme a integraciones. Y en integraciones tienen todas estas disponibles. Yo conozco personas que con iTablr han hecho como que una aplicación completa como para manejo de kioscos y de ventas de víveres en casas y les ha quedado muy, muy cool. O sea, nada que envidiarle a un sistema programado con código. O sea, todas estas aplicaciones que ustedes tienen acá
es para hacer integraciones sin código. Yo hoy voy a elegir Notion. Le doy conectar. Ahí me va a redirigir a la API. Fíjense que estoy en Tally. Y cuando le doy en Login en Notion, me redirigió a una API. Dice, está cambiando, ta, ta, ta. Me dice que estoy conectada aquí. Me dice que seleccione las páginas. Y yo quiero que ese formulario o esos datos se me vayan aquí, a Finanzas Fáciles. ¿Vieron cómo la API vino, como que está validando cosas y ahora puedo escribir el nombre? Entonces aquí le voy a poner test Ethereum Developer Pack. Estos nombres que yo agrego de las conexiones, del nombre del campo o del nombre del formulario, ustedes pueden poner el que ustedes quieran. Aquí me pregunta dónde me conecto. Sí, al Notion de la Judith House. Ahora me pregunta qué base de datos nos conectamos. No está cargando ninguna. Le voy a dar recargar a ver si carga. En algunos casos hay que volverla a conectar. Ahí me lo cargó. Y entonces me dice que tengo disponible estas bases de datos para conectar. Balance mensual, movimiento, tipo de gasto, tipo de movimiento. Dijimos que vamos a arrancar por movimientos. Entonces, ya yo seleccioné a qué base de datos lo voy a mandar. Y ahora vamos a ver las propiedades. Primero voy a agarrar la propiedad número 1, que es fecha. La selecciono. Y me dice que en la base de datos hay una que se llama fecha, así que la puedo seleccionar también. Luego la propiedad número 2, que es importe. Aquí también hay uno que es importe, así que la puedo seleccionar también. Si se dan cuenta, si yo selecciono acá, yo tengo todos los campos que tengo en la base de datos de Notion y acá todos los que tengo en Tally. Aquí lo dice claramente, Tally y Notion. Si yo selecciono un campo que no es compatible el uno con el otro, no me lo va a dejar conectar. Miren esto. Por lo menos, tipo de movimiento, yo no lo caí en Tally. Me da todos estos, pero yo lo voy a agregar concepto y se borra. O sea, es como que si el campo no es compatible uno con el otro, no te lo deja conectar. Entonces, ahí podemos ver la importancia del tipo de dato en cada campo. Y esto es algo que se ve mucho en los formularios de las cosas gubernamentales, que normalmente no sé quién los programa, pero no tienen bien configurado en los campos o sea, qué tipo de datos se puede meter y cuál no. Entonces, como no está bloqueado el que no pueda meter un dato que no, me deja meterlo y después me da error. Entonces no lo puedo completar, pero no sé por qué. Esto no nos va a pasar acá porque directamente la base de datos nos va a decir, no, no lo puedes conectar. Y por eso me gusta mucho esta automatización no code. Porque de aquí en más ustedes deberían practicar con esto un montón. O sea, comiencen a ver qué pueden automatizar en su día a día. Pueden automatizar los gastos, las tareas pendientes que tienen, las notas. Es decir, se pueden hacer un formulario y agregar las materias en una lista desplegable y después poner en matemáticas saqué tanto, en lenguaje saqué tanto, en física saqué tanto y van completando el tal y eso se va a ir a su base de datos en Notion sin posibilidad de dañar nada. Aquí me dice que si quiero exportar las respuestas que ya tengo, yo le voy a dar que sí, pero la realidad es que todavía no tengo ninguna, así que no importa, le voy a dar que sí. Y lo conecto. Y ya ahí quedó conectado. Entonces, vemos que en la base de datos tenemos lo que vino por default. Ahora yo voy a meter un dato y vemos cómo se ve. Voy a poner que hoy yo gasté 50 en dulces. Y le doy a enviar y aparece aquí. Y así con cada dato que ustedes manden. La idea de esto es que si ustedes necesitan cargar cosas rápidas, como que se me ocurre una idea y lo quiero guardar en mi base de ideas, pueden tener diferentes formularios para diferentes cosas. Ejemplo, un formulario para ideas, un formulario para notas, un formulario para gastos, y los tienen a la mano y lo completo, y completar un formulario es súper rápido porque no puedes cometer ningún error. O sea, el formulario no te va a dejar cometer ningún error. Pero si ustedes entran directamente a Notion del celular, se va a ver chiquito, scrolleando, van a arrastrar cosas que no quieren y va a ser molesto. Entonces, la ventaja de estas automatizaciones es que puedan utilizarlos en cualquier momento y que no tengan posibilidad de dañar nada en la base de datos. Sí, Luis, coméntame. Hola, y tipo, si yo quiero agregar un campo en el formulario que dice tipo de movimiento o tipo de gasto, los tipos en el formulario se vinculan, por así decirlo. O sea, primero tienes que agregarlo en la base de datos en Notion y luego tienes que ir a agregarlo en el formulario. Ajá, entonces si Y yo luego tienes agrego que ir a la parte de automatización y vincularlo tú. O sea, no se va a tipos, vincular solo. ah, ok, ok.
Sí, o sea, yo me refería a las opciones en el formulario. Imagínate que aquí en el tipo de movimiento tengo ingresos, gastos, sí, ingresos y gastos. Entonces, en el Sí. formulario solo Ok, van a ver esos. ahí ahí les voy a dar una aclaración, porque si no van a poder hacer absolutamente todo. Y les voy a explicar por qué. O sea, no vas a poder automatizar cada cosa porque hay cosas que son programas. Ahí te muestro. Ok, gracias. Por lo menos acá, si yo me voy al tipo de movimiento, cuando yo quiero ver el tipo de campo, le doy a editar propiedad y me dice tipo relación, está relacionada con esto y el límite es una página. Entonces ya esto es un job, un programa. Así que este campo así como tal, tú no lo vas a poder meter en Tally. Tú puedes meter en Tally los campos que puedas seleccionar de esta manera. A Ah, ok. ver, aquí, Sí, así como como este. primitivos, por así decirlo. Exacto. O sea, Ah, los ok. campos básicos, que son todos estos. Sí, pues. Después los demás, o sea, de hecho, relación sí lo tienes, pero en este caso esa relación está automatizada con más cosas. Entonces no vas a poder ponerlo en Tally. Ah, ok, ok. En Tally vas a poder poner los formatos básicos, o sea, las personas, casillas, URL, archivos, estado, pero lo demás vas a tener que automatizarlo dentro del mismo Notion. ¿Qué se puede hacer? O sea, acá ya tienes la fórmula y todo para hacerlo, es cuestión de chusmear un poquito y de darle la vuelta para que aprendas a hacerlo. Ok, gracias. A la orden. Cristian, el PPT está en el link del INTEI, que es este que está acá, está al final de este INTEI. Y ahora llegamos a la parte interesante que es reclamar el certificado de participación en esta nivelación. Nosotros le vamos a estar dando a ustedes de la nivelación un POAP, que es un certificado digital NFT, y de cada uno de los niveles también, o sea, del nivel 1, del 2, del 3, no en cada clase, sino por nivel. Además, dentro de una plataforma donde van a tener acceso para ver ordenadamente sus clases, etcétera, van a tener también un certificado tradicional, que es una foto JPG. El POAP a ustedes los ayuda mucho a poder validar desde cuándo ustedes están por acá en blockchain. Por ejemplo, si ustedes van a ver mis POAP, yo tengo POAP desde 2022, sin embargo, utilizo créditos desde mucho antes, pero no trabajaba con la tecnología, sino que solo utilizabas las créditos. Yo aquí voy a abrir la aplicación de POAP y ustedes van a poder escanear el QR con su celular. Si ya tienen la aplicación descargada, van a poder escanearlo desde la aplicación. Si no, van a poder escanearlo desde la cámara normal del celular y les va a pedir un mail o wallet para poder reclamarlo. Eh, todos los que los reclamen con el mail, les va a llegar un correo y ese POAP ya es de ustedes, pero está ahí guardado. Cuando tengan la wallet, entonces tienen que ir a ese correo y meter ahora en el link que les dan la wallet para que ahora sí sea de ustedes y sí esté en la blockchain. Mientras tanto va a estar reservado, pero no va a estar en la blockchain. También para los que no están online no lo van a poder obtener porque esto solo se puede obtener al momento y como están viendo el QR cambia cada vez que alguien lo escanea. Entonces ahí voy a esperar un ratito a que lo escaneen y me avisan cuando estén todos o, no o voy a estar preguntando yo si falta alguien y me levantan la manito o algo para saber que todavía falta. Para los que están viendo la clase grabada, el POAP lo voy a sacar de las slides porque no se puede, o sea, es contra los términos y condiciones dar un POAP a alguien que no estuvo en el momento que se dio el POAP. Y eso es lo interesante de los POAP. Yo por algunos POAP he logrado acceder a fiestas exclusivas, ir a eventos, he obtenido hasta becas para ir a conferencias por tener algún POAP en específico. También dentro de mi wiki, las que les dejé en la clase anterior, tienen algunas charlas de qué hacer con los NFTs y ahí les explico más a profundidad todo lo que se puede hacer con POAP. Por ahorita en este programa no vamos a ver las diferentes funcionalidades de POAP porque no es el scope del programa.
Bueno, ahí tenemos 32 y somos 38, así que asumo que faltan aún. ¿Alguien está teniendo algún problema o me quiere contar? Bueno, me faltan 2 personas. Falta uno. Perfecto. Bueno, asumo que no falta más nadie o alguien estaba juntado con otra persona viendo la clase. Acá les dejo el resumen de todo lo que van a necesitar para las siguientes clases. Acá en el QR aquí tienen todo el contenido, los formularios para inscribirse al módulo 1, los que no se han inscrito. Por favor, compártanle esto a sus compañeros que están interesados y que no se han inscrito, ya que las inscripciones van a cerrar el viernes y necesitamos tener todos los contactos para poder darlos de alta en la plataforma. Y por acá, en el otro QR que tienen al ladito, es para que por favor me confirmen la asistencia de hoy. Así que todos los que vean esta clase la vean online o la vieron ya. Por favor, completen este QR y les voy a estar mandando también el resumen como la clase anterior. Por favor, también todo lo que tengan de comentarios para dejarme en el box del formulario, se los agradezco mucho, nos ayuda muchísimo a mejorar. Para los que se conectaron primero a YouTube, sé que tuvieron tema con que no veían, con que no escuchaban, etcétera, pero debido a los comentarios de la clase anterior decidimos hacerlo todo por Meet, ya que así pueden participar de manera hablando y no nada más escrito. Así que perdón los que estaban en YouTube de que tuvieron esos inconvenientes técnicos, pero espero que todos hayan podido venir a la Meet y que hayan visto la clase como corresponde. Así que quedo abierta si tienen alguna duda, una pregunta o lo que quieran. Y si no, ya damos por finalizada la clase de hoy. También, si pueden, agarremos y prendamos todos los que puedan y los que quieran la cámara para que nos tomemos una fotito juntos. Voy a cambiar aquí a que nos veamos todos. Saluden. Muchas gracias. Y ahí voy a tomarnos otra. Genial. Muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Ahí sí, cada uno en el horario que se anotó. El sábado, a más tardar, les va a estar llegando un mail a ambos correos y la cita al correo que tienen Gmail. Chao. Noche. Feliz noche. Adiós, feliz noche. Nos Feliz vemos. noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.